Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que reajusta el salario mínimo desde los 193.000 a 210.000 pesos. Desde la oposición piden que sea retroactivo desde el mes de julio. Para ahondar en estas cifras estamos junto a la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes. Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, Sofía. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestra economía, en el fondo, reajustar el salario mínimo a 210.000, como propuso el gobierno? Bueno, eso va a depender de qué es lo que ocurra con la actividad económica en los próximos meses. Si efectivamente la situación se mantuviera muy dinámica, los efectos a lo mejor no serían significativos. Pero si, como está previsto, la economía sigue desacelerándose o hay algún problema en la economía china, o de alguna forma la ocupación disminuye su dinamismo, la verdad que puede tener efectos, primero en términos de mayores tasas de desempleo, y segundo en otro tema que no está medido en el desempleo, que es un poco la calidad del trabajo. O sea, efectivamente hay gente que puede seguir trabajando, pero informalmente, o sea, sin que le paguen el salario mínimo, y esa situación se da en Chile ahora. Eso por un lado. Está también, hay que considerar que las personas que ganan el salario mínimo, de acuerdo a datos de la CACEN, aproximadamente el 47% trabaja en pequeñas empresas. Entonces aquí también tenemos una situación que puede afectar la competitividad de algunas de esas empresas y las puede dejar en una situación a lo mejor de inviabilidad. Y también está este tema que en Chile también es preocupante, que es las tasas de desempleo bastante altas que tienen los jóvenes y mujeres de estratos bajos. O sea, en esos grupos hay mucha gente que a los salarios vigentes quiere trabajar, pero no son contratados. O sea, imponer en el fondo un salario mínimo de 210.000 o 215.000, lo que fuera, ¿puede incentivar a que haya más informalidad y también que aumente el desempleo en estos sectores? Efectivamente, ese es un efecto que puede darse. Y cuán grande sea ese efecto depende de cuán dinámico esté el mercado laboral y definitivamente de qué esté pasando con el crecimiento de la economía. En una economía muy dinámica, obviamente el efecto es menos significativo. En una economía que empieza a crecer menos, por debajo de 4 o en torno a 4%, el efecto puede ser un poco mayor. Pero tú me comentabas, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, donde el salario mínimo es muy alto y genera el efecto de que hay mucha informalidad en el trabajo. Claro, efectivamente en Estados Unidos el salario mínimo por hora es bastante alto y uno ve que si bien los que logran trabajar a esos salarios tienen una buena situación de ingreso, eso genera un gran problema de ilegalidad, un gran problema de inmigración ilegal, de gente que quiere ir a Estados Unidos para ganar esos salarios altos y que finalmente termina trabajando a salarios más bajos en forma ilegal y por lo tanto sin protección social, sin beneficio, sin ningún tipo de cotizaciones sociales. El presidente de la República también dijo que una opción sería llegar a los 250.000 pesos que pide la CUT de aquí a 2015. ¿Es factible llegar a esa cifra? Bueno, hay que pensar que en los últimos años el salario mínimo ha logrado subir alrededor de un 4% real por año, que es muy, muy positivo. Pero eso se lo pudo dar en un contexto de una economía muy dinámica, de salarios crecientes, de aumentos de productividad. No sabemos lo que va a pasar hacia adelante. Si se mantuviera un dinamismo importante, sí, es perfectamente factible pensar en ese nivel de salario en 3 años más. Pero la verdad es que el escenario que se está percibiendo es un poco peor de lo que hemos tenido en los 3 últimos años y en ese sentido es muy difícil asegurar algo de esa naturaleza. Además tú me comentabas que en el gobierno de Frey, cuando se hizo este tipo de escalonamiento del salario mínimo, tuvo consecuencias negativas porque estábamos en una época de crisis. Claro, ahí hay esa situación, esa experiencia que tuvimos ahí puede ser, es muy importante que sea mirada ahora porque en ese minuto, en el año 97, durante el gobierno de Eduardo Frei, se determinó dar un reajuste de salario mínimo trianual. O sea, se determinó en el año 97 lo que iba a subir el salario mínimo en los próximos 3 años. Y eran cifras bastante altas. Y posterior a eso se inició la crisis asiática, que le pegó bastante fuerte a la economía chilena, y lo que tuvimos al final fue un aumento de desempleo muy significativo. Ahí el desempleo superó el 10% y costó mucho que se redujera el desempleo. O sea, recién en estos años, hemos recuperado las tasas de desempleo que había antes de esa crisis. Y lo que se daba es que una economía que estaba muy estancada, el salario mínimo seguía subiendo de acuerdo a lo que se había legislado antes. Entonces, esa situación no es deseable. ¿Cuál hubiese sido una cifra óptima como propuesta de salario mínimo? A ver, a mí me parecía que una cifra en torno a los 205.000 pesos estaba dentro de lo que es la fórmula que se ha propuesto, que es un reajuste por inflación más aumento de productividad, en torno a los 205.000. Efectivamente uno piensa este nivel es bajo,
comparado obviamente con salarios mínimos de países desarrollados. Ahora, en América Latina, Chile tiene el salario mínimo el segundo más alto de la región, o sea, también hay que considerar en esta variable el nivel de desarrollo de los países. Entonces, no es un salario mínimo que sea excesivamente bajo, sino que está más o menos acorde a lo que son los niveles de salario en el país, al nivel de desarrollo, y ir mucho más allá genera problemas en estos sectores que son los más vulnerables. Además hay que adaptarse un poco a la realidad económica de nuestro país, no compararnos con Estados Unidos o con Europa. Efectivamente. Y por otro lado, lo que propone la CONAPYME, porque ellos dicen, están de acuerdo con este aumento, ¿cierto? Pero dicen que lo ideal sería no discutir todos los años el tema del salario mínimo, sino que haya alguna fórmula para ir reajustándolo año a año. Yo estoy plenamente de acuerdo con la postura de la CONAPYME en eso. De hecho, el gobierno lo intentó hacer, se convocó a una comisión de salario mínimo el año 2010, se concordó una fórmula, había integrantes de la CUT en esa comisión, y se concordó una fórmula que lamentablemente finalmente faltó el acuerdo político para mantenerlo y despolitizar esta discusión. Porque esta es una variable económica y que tiene impactos económicos importantes. Entonces, tenerla tan sujeta a las presiones políticas no es lo ideal. Claro, además que en un año electoral también se presta como para que la oposición venga a decir lo están subiendo por fines electorales. Efectivamente, y además los que participan en esta negociación, de partida no pagan el salario mínimo ellos. O sea, tenemos al gobierno, tenemos a los políticos, a la CUT, que en general son trabajadores que ganan más que el salario mínimo, tenemos a la CPC, que también se mostró de acuerdo, pero no están representados los desempleados, no están representados los trabajadores informales, no están representados los grupos que se ven perjudicados por esta alza. Cecilia, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí comentando la propuesta de salario mínimo del gobierno. Gracias a ti, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.